Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pueden tomar sus lugares los que se han puesto de pie. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo donde todos los reyes salen a la guerra, yo quiero que todos empecemos por entender, hermano, que este año no puede ser igual que el año pasado. Como les venimos diciendo, es un año de guerra, es un año de conquista, es un año de las mujeres y los varones que dijeron: yo no voy a soltar a Jesús hasta que suelte mi bendición. Este es el año para los conquistadores. Este es el año para alcanzar la promesa. Pero, hermano, ese fue el año también para David, donde él tenía que salir a la guerra. La palabra me dice que él se queda. Hoy no te vengo a hablar acerca de David. No queremos hablar mal de David, pero sí queremos hablar acerca de un hombre de guerra. Un hombre que hasta hoy en día se le recuerda por la fidelidad que tuvo al arca, por la fidelidad que le tuvo a su Señor, por la fidelidad que le tuvo a su rey, que este hombre es Urías. Pero ¿por qué empiezo entonces hablando el primer versículo diciendo que aconteció que al año siguiente? Porque cuando yo estaba en casa meditando la palabra, Dios me decía: este es el año. El año pasado muchos vinieron aquí y le pidieron al Padre más de su presencia, y le pidieron al Señor un reverdecer de su presencia, un reverdecer del Espíritu de Dios. Pero muy pocos le han dicho: este es el año donde los reyes vamos a salir a conquistar. Este es el año donde los reyes vamos a salir a hacer guerra. Hermano, estar en el ministerio de Dios no solamente significa estar en tu zona de confort, no solamente significa estar en tu casa en la comodidad, sino que también hay temporadas donde los reyes salimos a hacer guerra. Y hoy, en una de esas meditaciones que siempre tenemos con mi esposo por las mañanas, lo que más disfrutamos, yo estoy seguro que él también, es tomar esa taza de café y compartir juntos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hoy Dios hablaba a mi vida a través de su boca y me decía: no destruyas el arca. Y era como que estábamos hablando de otra cosa, no tenía nada que ver con el tema. Estábamos hablando de una cosa, un proyecto X que podemos tener. Pero de pronto sale eso de su boca. Y yo me quedo como que un poco ahí pensando: ¿por qué es que sale eso de él? Y él me dice nuevamente: no destruyas el arca. Y cuando él habla esto, yo me imagino que mi cara de sorpresa fue muy evidente, porque él me dijo: y esas fueron las palabras que quedaron marcadas hace unos días en mi corazón. Y como que un poquito entré en razón y entendí que Dios le había hablado esa palabra. Y Dios le estaba diciendo: necesito que este tiempo se levanten los Elías. Necesito que este tiempo se levanten los Eliseos para poder seguir la promesa de Jehová. Elías levantó el tabernáculo que estaba caído. Y muchas veces tenemos en casa el tabernáculo caído, iglesia. David había conquistado todo, pero ¿por qué se quedó si era el tiempo que los reyes salgan a la guerra? La Biblia no me dice: era el tiempo que Israel empiece a guerrear. ¿Qué es lo que me dice? Todos leyendo el versículo 1. Fue el tiempo que los reyes salgan a la guerra.
Y yo les vengo a hablar a esos varones, cabeza de hogar. ¿Cómo está tu casa delante del Señor? ¿Has salido como rey a pelear por tu generación? ¿Cómo estás delante del Padre? ¿Has salido a pelear o te has quedado en la casa? Pregúntale al que tienes al lado, ¿dónde estás, mi hermano? Y en el versículo 2 dice: y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y paseaba por todo el terrado y vio a una mujer bañándose, la cual era muy hermosa. Muy hermosa. Algo que resalta bastante es la belleza de Betsabé. Betsabé era una mujer muy hermosa y quizás muy codiciable ante los ojos de cualquier hombre natural, pero no de un sobrenatural. Es que a un hombre sobrenatural no hay demonio que se le cruce encima que le haga pestañear. A un hombre sobrenatural sabe bien dónde está posicionado y sabe que este es el año de guerra, donde se le va a presentar un sinfín de pruebas, de tentaciones, pero el sobrenatural tiene plantado la fe, tiene plantado el tabernáculo, tiene plantado que está yendo a la guerra y que ahí debe estar el arca. El hombre sobrenatural fue Urías. Dígame por qué, hermana. ¿Por qué usted lo llama Urías un sobrenatural? Porque David no se resistió a lo muy hermosa que era. Pero Urías, siendo su propia mujer, estuvo bien en el corazón que aunque venga el sistema con un montón de pecados inmundos, mi fe no se mueve. Mi convicción de que estoy en guerra no lo puedo mover. Así el sistema me diga: tanto trabajas y encima vas a la iglesia, quédate un ratito y descansa. No, yo estoy en guerra. Si yo pestañeo un poquito, viene la tentación y me arrasa con todo. ¿Por qué? Porque hasta ahora se recuerda la espada plantada en la casa de David. Miren sus hijos. Muchos hablamos que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía tocar el corazón para obtener el perdón de Dios. Claro que sí. Pero también se habla de la caída de David. Y hasta ahora. Y la palabra continúa diciendo en el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame Urías, eteo. Ni siquiera era judío. Era un eteo. Pero nuestro Señor no hace distinción de personas. Nuestro Señor no ve, como que Él es un ministro, yo tengo que cuidarlo y al pueblo, a los demás lo dejo. No, mi Señor no es así. Si tú te sientes y te pones en guerra, te pones a la milicia, te pones a la batalla, hermano, el Señor te va a respaldar. El Señor saca espada desenvainada y pelea también por ti. Aquí el Señor no está mirando cargos. Urías no era judío, pero defendió el arca. Muchas veces esperamos ser judíos, muchas veces esperamos ser ministros, tener cargos para recién defender el arca y como que tomarlo en serio la cuestión. Si tú estás haciendo algo, hazlo como quien está creyendo en lo que está haciendo. ¿Qué me quiere decir, hermana Nora? Si tienes el privilegio de ir a evangelizar, cree en ti y cree que el poder está sobre ti. Si tienes ese permiso y ese privilegio de orar por un enfermo, escúchame algo, el milagro no lo vas a hacer tú solamente has sido enviado a orar. Tú solo ora. Es que hay muchos que nos afanamos y decimos: pero hermana, si no se sana, qué vergüenza voy a quedar, ¿por qué yo voy a hacer esto, hermana? Y si pasa esto, tú solo ora, porque el milagro lo hace Él, no tú. El milagro Él lo produce. Yo le vengo a hablar a esas mujeres y esos varones que le están pidiendo al Señor que sean usados. Suelta la palabra y que nada te detenga, porque el milagro lo hace Él, no tú. ¿De qué temes? Si el muerto no resucita, ya diste la palabra. Si el hombre no se convierte, ya dejaste la semilla. El crecimiento lo da Dios. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: el crecimiento me lo dará Dios. El crecimiento me lo dará Dios. La palabra continúa diciendo que viene Urías eteo.
Y yo me imagino a Urías habiendo sido llamado por el rey y él de repente dentro de él cuestionando: ¿por qué he sido llamado? Si estoy en guerra, ¿por qué el rey me está llamando? Cuando Urías vino a él, David le pregunta por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David sabía que tenía que estar en guerra, pero preguntó: ¿cómo van ahí todos? Es que hay hombres, hermanos, que saben que tienen que meterse a la guerra y más están de espectadores antes que de provocadores. Tenemos que provocar esa gloria. Tenemos que provocar ese derramamiento de los milagros. Tenemos que provocar esa gloria postrera que Dios nos prometió. Está bien que dancemos, está bien que hablemos en lengua, pero la palabra de Dios nos dice que si hacemos todo y no tenemos amor por la obra, por el arca, por la presencia, de nada te sirvió. Hermana, entonces un hombre que habla en lenguas puede tener odio en el corazón. La Biblia me lo dice. Nada soy si no tengo amor. Así habla en lenguas angelicales. Por eso es que la palabra también nos indica diciendo: muchos serán confundidos. No te dejes llevar por la lengua, déjate llevar por los frutos. Y yo te estoy hablando de un Urías que sabía dar fruto. Y que ese espíritu que estuvo en Urías de obediencia, de fidelidad, de principio bíblico. Porque David también sabía que tenía que estar en la guerra. Yo no sé qué aquí hacía David, creyéndose el que estaba cuestionando en este momento. Él tenía que estar en la guerra. Pero Urías, como buen soldado, le empezó a dar los reportes. Y la palabra en el versículo 8 dice: después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Después, ¿quién le dijo? El rey le dice a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente de la mesa real. Y yo me imagino que le envió un regalo diciendo: bueno, Urías me va a hacer caso, soy el rey. Pero Urías sabía que no se trataba de lo que diga el rey, sino lo que dice el Señor. Y hermano, aquí se trata de lo que dice el Rey de Reyes. Urías sabía que no podía irse porque estaban en guerra. Y eso era una ley, que todo hombre que esté en guerra no podía tocar mujer, no podía estar en banquete, no podía tener nada. Pero David quería ocultar su pecado inmundo, trayendo desde la guerra a Urías. ¿Y qué le dice? Desciende. Eso es lo que el mundo te dice: desciende. Eso es lo que muchos están esperando, que tú desciendas. ¿Por qué, hermano Nora? Porque ya no estás igual que el año pasado. Alábale a quien vive, hermano. Ya no estamos como el año pasado. Hemos subido nuevos niveles de gloria. Y el mundo, el sistema nos está esperando allá afuera. Y está esperando que descendamos a casa. ¿Qué representa la casa? La comodidad, la tranquilidad. ¿Estás tranquilo viendo cómo tus hijos se alcoholizan? ¿Estás tranquilo viendo cómo tu esposo se pierde? ¿Estás tranquilo ahí en tu zona de confort? Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que el mundo quiere, que desciendas a tu zona de tranquilidad. David en ese momento representa lo que todo el sistema está queriendo. Y tú te das cuenta, Urías se pone a pelear con el sistema, se pone a pelear con el rey, o simplemente sale. Y es momento, hermano, de no ponernos a pelear con este sistema, sino que así digamos: a mí ni el afán, ni la deuda, ni nada de lo que yo estoy mirando me va a apagar este fuego. Yo bendigo a todas las mujeres que se ponen en oración, y a todos los varones igual. Y si tú sientes delante del Rey de Reyes que has fallado, tú sientes de repente que ya no lo estás buscando como antes, como que está tranquilo todo en casa, ponte a pelear, hermano. Porque lo que está esperando el mundo es que tú desciendas a tu casa.
a tu tranquilidad. No podemos vivir así. Como decía el siervo, ten cuidado cómo está el tabernáculo. Mira cómo está el tabernáculo. Urías se fue de lo que estaba hablando con David. No se puso a pelear ahí. Y lo que David quería era que lave sus pies. Hermano, los pies representan el camino que tú estás haciendo. ¿Sabes qué tenía en ese momento Urías? Pies de guerrero, pies de guerra, los calzados de la paz. Tenía ahí puesto bien el calzado de la armadura de Dios. ¿Cómo están tus pies delante del Señor? ¿Cómo estás andando? ¿Como tortuga? ¿O cómo estamos andando? ¿O con pies de guerra? Hermano, lo que David le dijo es: lávate, porque es momento de descansar. Pero hermano, así te digan lo que te digan, este es el año de guerra, donde, como decía la palabra y como dice desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Ponte los calzados de la guerra, porque este es el año que preparó el Señor para que tú y yo conquistemos más allá, para que tú y yo hagamos más cosas para Él. Alábale a quien vive, dale palmas fuertes. En el versículo 10 dice: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Vinieron los chismosos. Santo es el Señor. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste? ¿Por qué pues no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David. Escuchen, y esto fue lo que tocó mi corazón fuertemente. Escucha. Y Urías le responde a David cuando David le dice: ¿por qué no has descendido? ¿Por qué te quedaste ahí? ¿Qué te crees, el gran guerrero? ¿Sabes qué sintió David en ese momento? Inferioridad. Porque él no pudo obedecer lo que Urías sí lo tenía bien puesto. Como dicen aquí en Perú, tenía los pantalones bien puestos para saber que estaba en tiempo de guerra y que no estaba en tiempo para descender. Estamos en tiempo de guerra. David sabía lo que se le venía encima, porque Urías era un hombre fiel, porque Urías sabía que su luz era Jehová y que no podía fallarle a la luz de su vida. La palabra continúa diciendo en el versículo 11: Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá estaban bajo tiendas, mi señor, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Yo quiero que volvamos a leer esta parte. Dice: el arca e Israel están bajo tiendas, y mi señor Joab en el campo. Y esto era algo que ministraba bastante en mi corazón. Cuando el arca estaba bajo tienda, representaba que el arca corría un peligro. Por eso es que lo cuidaban bajo tiendas. ¿Quieres que te diga algo? Hoy en día la presencia de Dios está corriendo peligro, porque hay muchos que cuando se mueve la presencia de Dios, como que con ellos no pasó nada, como que ellos no sintieron. Tú fuiste, llegaste a casa lleno del fuego y le preguntas al fulanito del costado: yo no sentí nada, yo lo sentí normal. Urías sabía que el arca estaba bajo tienda, estaba corriendo peligro.
La presencia de Dios está corriendo peligro. Muy poco es el pueblo que siente la presencia del Espíritu de Dios. Hoy en día, que una iglesia, hermano, se encienda por el fuego del Espíritu Santo, tú ya no lo ves. Esto es muy escaso, hermano. Y Urías dijo: el arca está corriendo peligro. ¿Y tú quieres que yo esté en mi zona de confort? Por poco y le dijo eso. Y tú me estás mandando a mí a irme con mi mujer, cuando tú sabes cómo yo amo la presencia, cuando tú sabes cómo yo amo el arca. Y no solo le dijo eso, sino que le dijo: y Joab. ¿Quién era Joab? Su líder. Mi líder está en la guerra y tú quieres que yo me acueste con mi mujer, estando mis compañeros todos metidos en la guerra. Me dices eso, rey. ¿Y quieres que te diga algo? Métete en la guerra con el siervo del Señor. Métete en la guerra con nuestro pastor. Métete en la guerra con todos los líderes que estamos aquí. Métanse a la guerra, porque la presencia de Dios está corriendo peligro. Porque ya casi nadie lo siente, el fuego del Espíritu Santo. Porque sentir la presencia es cosa extraña, cosa rara. Porque sentir la presencia es como que algo malo ante los ojos de muchos. Es algo antibíblico. Ver cómo danzas en la presencia es algo que no viene de Dios. Ver de repente cómo hablas en lenguas es algo que para ellos les parece: no, eso no es de Dios, tiene espíritus. El espíritu no habla lenguas angelicales. El espíritu inmundo no puede hacer lo que nuestro Dios sí puede hacer. El mensaje que hoy Dios hablaba a mi corazón y me decía: dale a mi pueblo esta porción. Ten la fidelidad que tuvo Urías. Y de repente muchos diríamos: hermana, pero Urías falló, murió. Urías sabía lo que se enfrentaba estando en la primera línea de batalla. Pero ¿quieres que te diga algo? No le importó con tal de defender el arca. Y esto era algo que tocaba fuertemente mi corazón. Urías resistió hasta su propia mujer. Y la Biblia me dice: y Betsabé era muy hermosa. Pero es muy hermosa ante los ojos de aquellos que no van a la guerra. Pero de aquellos varones y mujeres que vamos a la guerra, nada nos mueve. Nada mueve nuestra fe y nuestra convicción de que debemos de cuidar la presencia, el arca. Y así como nuestro líder está en la guerra, nosotros también meternos al pleito. Nosotros también meternos a la guerra. Este es el año. Hermana, el año pasado no me pasó nada, yo estuve tranquila, sí. Pero este año yo te digo, de parte del Señor, que si tú no haces nada, vas a hacer comida entera para el infierno. Porque este es el año de guerra. Este es el año donde los reyes salimos a hacer guerra. Y yo te digo de parte del Señor que desde que inició mi año, Dios ha estado guerra tras guerra. Iniciamos con 7 días de ayuno, luego 3 días, luego vigilia. Luego el Señor nos pidió 30 días. Hermano, estamos guerra tras guerra tras guerra. Porque la presencia de Dios está corriendo peligro. Urías nos dejó una gran lección. ¿Quieren saber cuál es la lección? Que no importa si estamos al borde de la muerte, lo importante es defender la presencia de Dios. Que no importa cuán fuerte sea estar ahí frente a todos los enemigos, lo importante es sacar la lanza
y dar hasta la última batalla. Y como decía Esther, si perezco, que perezca, pero peleé por mi pueblo, pero peleé por mis hijos, pero peleé por mi matrimonio, pero peleé por mi ministerio, pero peleé. Y esa lección nos deja Urías, que se fue hasta la misma muerte con tal de defender el arca. Y a todo el pueblo no se dejó tentar ni frente a la mujer ni al banquete. Y tampoco, aún estando ebrio, porque David, al ver que no hizo nada, le dijo: ven acá que nos vamos a embriagar hoy. Aunque vengan de repente los afanes de la vida y te quieran embriagar y digas: ya no puedo más, mira, esto está fuerte, siento que mi matrimonio no tiene remedio, siento que mis hijos no tienen solución. Aun cuando el sistema te quiere embriagar con el afán del día a día, saca la última lanza y defiende el arca, que es la presencia de Dios. Ponte de pie ahí donde estás. Sacando la última lanza por defender la presencia de Dios. Urías nos deja una gran lección, hermano. Así te encuentres al filo de la muerte, en la primera línea de batalla, sigue defendiendo el arca. La presencia de Dios está en la casa. Hoy Dios habló. Hoy Dios habló a su pueblo. Gracias, Señor.